el día de hoy. Miren, vamos a ver primero, en este siglo, lo que vamos a ver son ideologías. Ajá. Recuerden que una ideología, pues, es un conjunto de, básicamente, de ideas, no siempre están en lo correcto o en lo incorrecto, son como explicaciones, nada más, ¿no? Eso es parte de una ideología. En tu examen te preguntan mucho sobre el liberalismo económico, y también vamos a ver socialismo utópico, socialismo científico, y vamos a ver nacionalismo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver o vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a empezar con el tema del liberalismo. Fíjense, este tema del liberalismo es algo muy sencillo de comprender. Cuando ustedes piensen en liberalismo, ustedes tienen que pensar en libertad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en nuestro actual sistema en el que vivimos, básicamente la ideología es liberal. Ajá. Hablamos de, cuando ustedes piensen en liberal, piensen en libertad. Ajá. Por ejemplo, nosotros estamos en un sistema liberal, tanto en lo económico como en lo político, porque al menos en lo político, en lo social, podemos expresar nuestra opinión, podemos reunirnos con quien queramos, tenemos derechos, ¿no? Básicamente. Y en la parte económica les voy a explicar por qué, a qué se refiere la parte económica, ¿no? En tu examen lo que más te preguntan es sobre el liberalismo económico. Eso es lo que te van a preguntar, ¿va? Ajá. Y entonces el liberalismo en sí es una doctrina, se le llama una doctrina, ajá, una doctrina que es económica y política, ¿verdad? Que establece la libertad y la igualdad. Eso es bien importante, la igualdad de los hombres, ajá, que todos los hombres somos, y, bueno, hombres y mujeres, bueno, eso es muy de hombres, ¿no? Después ya se incluyó la mujer, pero que somos todos los seres humanos, somos los seres humanos, somos iguales, ¿no? Ante la ley, por ejemplo. En términos económicos, todos somos iguales. Del liberalismo económico, lo más importante es saber quién es el padre del liberalismo económico, ¿no? Que es Adam Smith. Adam Smith es el padre del liberalismo económico. Y el liberalismo económico, lo que más te van a preguntar es este concepto, que se llama, es laissez-faire, ¿no? Te van a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es laissez-faire? Laissez-faire es parte del liberalismo económico o librecambismo. Fíjense, en su examen puede venir como liberalismo económico o como librecambismo. Apúntenlo como sinónimo. Y el aspecto más importante es este tema del laissez-faire. ¿Qué es esto? Para empezar, es una palabra en francés, ¿no? Significa o propone bueno, les repito, perdón, bien, vamos otra vez, ¿va? Ustedes van a poner en su apunte liberalismo económico. Perdón, creo que me fui muy rápido, ¿va? Vamos otra vez. Liberalismo económico, van a poner ustedes, ajá, o librecambismo. Los voy a poner en el chat, es que se me pasó ponerlo en la diapositiva. O librecambismo, y el padre es Adam Smith. De eso te pueden preguntar, ¿no? ¿Quién es el padre del librecambismo o liberalismo económico? Adam Smith. ¿Cuáles son las ideas de ese liberalismo económico que ustedes deben de poder definir? Una es el laissez-faire, ajá, es una palabra en francés, lo estoy pronunciando lo mejor que puedo, porque no sé hablar francés, pero es así como laissez-faire, lo estoy pronunciando como más como inglés, creo, ¿verdad? Pero esta palabra, lo que significa, o te van a preguntar, ¿qué significa eso de laissez-faire, no? Y significa reducir la intervención del Estado en la economía. Les voy a explicar qué es eso, ¿verdad? Reducir la intervención, aquí les voy a escribir, ¿vale? Lo importante, del Estado en la economía. Ajá. Fíjense, esta idea nos plantea que la economía no necesita ser regulada por el Estado ni supervisada. Les voy a dar un ejemplo para que más o menos me entiendan. Eso es que el Estado no intervenga. Cuando el Estado interviene, por ejemplo, mira, nosotros vivimos en una economía de libre competencia y de libre mercado. Los precios, por ejemplo, ¿quién los establece? No los establece el gobierno, los establecen los mismos competidores. ¿Sí han notado eso? Cuando ustedes contratan un servicio, por ejemplo, de Internet, ¿por qué creen que hay tanta diferencia de precios? Porque el Estado no interviene. Si el Estado interviniera en la economía, diría, el Internet tiene que costar 200 pesos, no puede costar más, no puede costar menos. Entonces, este liberalismo, esta teoría es lo que te propone, que la economía la manejen los que saben. ¿Quiénes son? Los empresarios.
los competidores, no el gobierno, no el Estado, porque desde esta perspectiva el Estado es torpe, el Estado es muy proteccionista, interviene demasiado y pone obstáculos. ¿Por qué razón creen, chicos, que los precios se pueden establecer al gusto? Si tú quieres, por ejemplo, tú puedes vender tacos, ¿no? Tú puedes participar en cualquier actividad económica y puedes vender tacos, ¿no? ¿Qué les gustaría? ¿Un puesto de tacos? Vamos a hacer un puesto de tacos, ¿no? ¿Y qué creen? Si yo quiero vender mi taquito de suadero a 20 pesos, lo puedo hacer. Si tú no me quieres comprar, no me compres. Hay libre mercado, hay libre competencia. Yo puedo determinar los precios, puedo determinar qué compro, cuánto compro. Entonces, esta teoría nos propone eso, ajá, que el Estado no intervenga. ¿Quién va a fijar los precios? Los empresarios. ¿Quién va a fijar el comercio? Los empresarios. ¿Quién va a regular todo? Pues los empresarios. Entonces, si a ti te preguntan así, para términos simples, ¿qué es laissez-faire? Esta teoría me dice que el Estado debe de reducir su intervención en la economía, ¿no? Básicamente. Eso es lo que debe de hacer, ¿va? Espérenme un segundo, ¿qué creen que se me olvidó mandar un enlace? Denme un segundo rápido. Ay, Gabriela. Espérenme, dame un segundo en lo que les voy explicando, voy mandando el enlace, ¿va? Entonces, chicos, si yo les pregunto eso, ustedes me van a, o sea, yo les voy a estar preguntando, ¿no? ¿Qué es laissez-faire? Y ustedes me van a decir, pues laissez-faire es una teoría que dice que el Estado debe reducir su intervención en la economía, ¿no? Hablamos de un Estado de libre competencia, libre mercado, ¿no? Eso es lo importante, ¿va? Lo que yo quiero que ustedes me puedan explicar. No sé, les voy a dar un ejemplo para que les quede más claro esto. Piensen en China, ¿no? No sé si ustedes sepan que en China la mano de obra es muy barata, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque el Estado chino no interviene. O sea, el Estado permite, ajá, que los empresarios les paguen poco, si no quieren darles prestaciones de servicios sociales, no lo hacen, porque el Estado no interviene, no los obliga. Y entonces ellos, si quieren, pagan poco, les quitan prestaciones, les quitan servicios, o sea, lo hacen a su antojo, ajá, porque el Estado no interviene. Ya que una vez el Estado intervenga, lo va a regular, pone reglas, pone leyes. A eso me refiero que el Estado intervenga o no. Y esta teoría, la característica más importante que tiene es eso, que reducir la intervención del Estado en la economía. Ahorita les voy a volver a preguntar, ¿verdad? ¿Quién es el padre y toda esta parte? Vamos a seguir con el siguiente tema. Vamos ahora con las preguntas, ¿va? Les voy a dar un minuto para que las vean, las lean, ajá, un minutito nada más, y ahorita las contestamos. Cuando yo les diga ya tiempo, las vamos a contestar. Así le voy a hacer, chicos. Vamos un minutito nada más, ¿va? Y las contestamos, ¿va? Léanlas, ¿va? Exactamente. Hola, Citlali, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, según yo te pasó un minuto. Espero que estés bien, Citlali. Aquí, mira, aquí en compañía ya somos, ya somos casi 20. Excelente. Excelente. Sí, ya mucho mejor. La verdad, ya estoy mucho mejor. Vayan leyendo las preguntas ahorita rápido, lo que les cuento rápido. Nada más estoy muy cansada. O sea, estoy muy cansada. O sea, la verdad quiero dormir todo el día. Pero en general, yo creo que ya voy saliendo. Nada más el cansancio es el que me pesa. Pero todo bien, ¿verdad? Exactamente. Hola, Diana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Excelente que andes por aquí. Sí, tenemos como, perdón, Dianita, es que mandé el enlace, se me pasó, lo acabo de mandar, pero tenemos 2 minutos que empezamos, no tenemos nada, no te preocupes, no te perdiste de mucho, ¿va? Ahorita me les mando la clase grabada, perdón, se me fue, es que como tengo ya varios grupos, tengo que estar mandando enlaces, digo, ay, se me olvida, ¿va? Pero bueno, aquí estamos, ¿va? Vamos a resolver las preguntas ahora sí, fíjense. Doctrina económica, política y filosófica
que abogó por el desarrollo de la libertad personal e individual y el progreso de la sociedad. Si hablamos de libertad personal e individual, estamos hablando de, excelente, muy bien, ya me la respondieron acá todas muy bien, el liberalismo, muy bien. Luego dice, la teoría económica de laissez-faire propone un Estado intervencionista, reducir la intervención del Estado, elecciones populares y democráticas o combatir el surgimiento de los movimientos liberales. Excelente. Es reducir la intervención del Estado en la economía. Entonces, si yo pienso, siempre relacionenlo, ¿no? Laissez-faire, reducir la intervención del Estado en la economía. Piensen en el Estado que va a participar menos, ¿no? Básicamente, que no va a regular, piensen en China, para que no se les olvide. Fíjense, la doctrina económica propuesta por Adam Smith se basa en el principio de librecambismo, proteccionismo, mercantilismo, intervencionismo. Es una forma diferente de llamarlo liberalismo. Es que en su temario viene liberalismo, pero en el examen te lo ponen como librecambismo. Entonces, imagínense, por esos detallitos, luego nos fallan las cosas, ¿verdad? Exactamente. El libre comercio, la libre competencia son postulados del liberalismo político, económico, utópico o científico. Excelente, del liberalismo económico. Muy bien. ¿Cuántos tuvieron de estas 4? ¿Todas buenas? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien no le quedó claro? Siempre, chicos, recuerden, siempre les voy a estar preguntando. A ver, ¿dudas, dudas, dudas? En privado me la pueden hacer. No se preocupen, porfis, ¿eh? Grecia, muy bien, Citlali, 4. Excelente, muy bien. Siempre pregunten, chicos, no hay pregunta obvia, de verdad, les extiendo esa invitación, porque acuérdense que en el examen, pues ya no va a estar ahí la maestra, no vamos a tener acordeón, la atención, entonces ahorita es el momento, ¿va? Ok. Luego, fíjense, vamos a ver este otro tema, que es el nacionalismo. Esta es otra ideología. Este siglo XIX son las ideologías en tendencia, como que lo que estaba de moda, ¿no? Como que eso de que los hombres somos iguales y la libre competencia y que el Estado no intervenga en la economía, es lo que estaba de moda a nivel ideológico, ¿va? Adam Smith, si quieres ponerle en tu apunte, Bren, le ponle que es el padre del liberalismo económico o librecambismo. Porque fíjate, Bren, en esta pregunta, ve cómo viene. La doctrina económica propuesta por Adam Smith se basa en el principio de librecambismo o liberalismo. Lo que me está preguntando es, Adam Smith fue el autor ¿de qué? ¿De qué teoría? ¿No? Pues del librecambismo o liberalismo económico. Tú ponle ahí en tu apunte. Padre del liberalismo económico o librecambismo, Adam Smith, ¿no? Él postuló esas ideas y le pones así para que se te haga más fácil. Va, muy bien. Ahora fíjense, otra ideología importante es el nacionalismo. ¿Qué era él? Bueno, mira, él era un profesor de filosofía, sí, de filosofía, sí, era un profesor de filosofía, era un profesor de filosofía, porque fíjense, no era economista en sí. De hecho, se tomaron sus ideas como base para varias teorías, pero él era un profesor y él empezó a hablar sobre el concepto de la riqueza, de la economía, empezó a postular todo eso, básicamente, ¿va? Pero sí es un personaje importante, pues es no es economista como tal, pero es un filósofo prácticamente. Y de ahí se basaron se usaron sus teorías para desarrollar la economía, ¿no? Más adelante, básicamente. Luego, fíjense, tenemos el nacionalismo del siglo XIX, no por nada, cualquier cosa preguntan, ¿eh? Entonces preguntan. El nacionalismo también fue otra idea que va a estar como de moda, ¿no? O sea, no nada más hablamos de la libertad individual y personal, ahora vamos a hablar de naciones. ¿Se acuerdan que les conté que antes gobernaban familias? No eran naciones, no eran pueblos, no eran estados, eran familias. Entonces, estas familias dominaban territorios, los invadían prácticamente y se adueñaban de ellos. Entonces, en el siglo XIX, otra ideología importante será el nacionalismo, ¿verdad? Y yo, como siempre les pregunto, esta es mi pregunta clave siempre. El nacionalismo básicamente es la idea, ¿no? El derecho que tiene un gobierno o un pueblo de forjarse como independiente. Y este pueblo comparte características en común, culturales, históricas. Por ejemplo, yo siempre les pregunto, para ustedes, ¿qué significa ser mexicano? Nuestra nacionalidad es ser mexicano, somos mexicanos. ¿Por qué somos mexicanos? Porque compartimos rasgos culturales. Es un pueblo que quiso ser independiente y tomó la decisión de independizarse. Eso es una nación a final de cuentas. Un pueblo es un grupo de individuos. Se formaron
Y estos comparten rasgos culturales, históricos e intelectuales, ¿no? ¿A ustedes qué les gusta más de ser mexicanos? ¿Qué consideran ser mexicanos? Ahorita me ponen, ¿qué es lo que más les gustaba? Me comentan. Este, básicamente, ¿no? Y entonces, como mexicanos compartimos características. Y en algún momento nosotros fuimos conquistados por España, ¿no? Y entonces también en México surgieron estas ideas nacionalistas de que queríamos ser una nación independiente, no depender de alguien más, de un país extranjero que nos vino a ocupar, ¿verdad? Que nos vino a invadir. Entonces, estas ideas son muy importantes. El nacionalismo es muy, muy importante. Se corta mucho el audio. A ver, chicos, ¿a los demás sí me escuchan bien? A ver, espérame, déjame checar si soy yo. ¿A mí sí me escuchan bien? Ah, no, no, creo que es el tuyo. ¿Sabes qué? Cuando te pase, sí, salte y vuelve a entrar, porque si no se te va a empezar a cortar, 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 ¿va? Entonces sí es tu audio. Si quieres, salte sin mar, te doy acceso otra vez, ¿va? Y no se te empieza a cortar. Ahorita te doy acceso. Aquí me notifica para darles acceso. Entonces, chicos, el nacionalismo pues básicamente esa es esa idea, ¿no? De forjar una nación independiente. Esto se va a poner mucho de moda en el siglo XIX porque varias naciones van a estar sometidas bajo otros gobiernos. Y por eso esto está relacionado con las revoluciones liberales. Ajá. ¿Se acuerdan que habíamos visto revoluciones burguesas? Las revoluciones burguesas fueron la primera etapa en el siglo XVIII. En el siglo XIX tenemos las revoluciones liberales, inspiradas en estas ideas de libertad y de igualdad. Ajá. Son como una continuidad, es lo que quiero que me comprendan, que el siglo XIX es una continuidad del siglo XVIII. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Francia, las 13 colonias? Esto es una continuidad, básicamente. De esto se tratan las revoluciones liberales, ¿va? Estas revoluciones van a surgir en contra de las monarquías absolutistas. ¿Se acuerdan que les dije que las monarquías no son fáciles de derrocar? Ajá. No es como que ya nos ganaron, adiós, ¿no? No, no son fáciles. Se van a aferrar estos gobiernos conservadores que no están de acuerdo con estas ideas de libertad, ¿no? Ellos dicen, no, los seres humanos todos somos diferentes, no somos iguales. Eso de la libertad, eso es libertinaje, eso no está bien, eso no es correcto, ¿no? Básicamente. Entonces, este tema fue importante en mayo de 2020, fue un tema vino preguntas sobre este tema, por eso siempre lo menciono a grandes rasgos. Fíjense, aquí lo más importante de estas revoluciones liberales es por qué surgieron, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de estas revoluciones? Se le llaman revoluciones de 1820, 30, 48, ese es su nombre, ajá, o revoluciones liberales. Vamos a ver una por una, ajá. Una característica que tienen, chicos, es que estas revoluciones pues no tuvieron gran éxito, ajá. A excepción de las que se dieron en América Latina, cuando América Latina se independiza, sí hubo más éxito, pero casi no todos los países lo lograron, ajá, porque los conservadores pues tenían su super ejército y los combatían, entonces no podían contra ellos, no era tan sencillo. Por ejemplo, tenemos a la de 1820, y el movimiento carbonario que nos va a servir para la unificación de Italia. Este movimiento carbonario era un movimiento, los voy a poner aquí, un movimiento liberal. Ajá. Estos luchan por la libertad. Cuando les diga liberal, es que luchan por la libertad. Entonces el movimiento carbonario surgió en Nápoles, lo que hoy es Italia. Era un movimiento secreto, era como una especie de fraternidad, ¿no? Y ellos, pues básicamente su objetivo era expulsar a los absolutistas. Aquí vamos a hacerlo como un cuento. Están los buenos, que son los liberales, y los malos, que son los absolutistas. Entonces lo que nosotros vamos a ver es una lucha por sacar del poder a estos absolutistas. Imagínense que ustedes son los carbonarios, que ustedes viven en Nápoles, y vienen los austriacos a invadir su región, a imponerles el idioma, a matar a muchos de su población, a imponerles una cultura, un idioma, una moneda. Ustedes son carbonarios, ustedes son liberales y no lo van a permitir. Por eso surge una primera oleada de movimientos liberales en contra de los absolutistas. Ajá. Porque era así, chicos, o sea, literal. Es como si Estados Unidos ahorita se le diera la gana. Imagínense que Estados Unidos fuera absolutista, ¿no? Vamos a imaginar. Y viene y nos invade, ¿no? Y entonces en México ya no se va a hablar español, se va a hablar inglés.
Y en México nosotros vamos a ser ciudadanos de segunda, ¿no? Los mexicanos van a trabajar para mantener a los norteamericanos. Algo así es como funcionan estas revoluciones liberales. Entonces, la de 1820, la clase social o el movimiento importante son los carbonarios y surgió por querer expulsar a los absolutistas, que son los malos, son nuestros enemigos, ¿va? Esto fue en 1820. Una nación que tuvo éxito fue Grecia. Grecia le pasó muy similar que a nosotros. Estuvieron casi 300 años bajo el control de los turcos, hasta que se lograron independizar gracias a Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo. Esta es una primera oleada. Ajá. Viene una segunda oleada, un segundo intento. Aquí nuestra clase protagónica va a ser la burguesía. Ajá. Esa va a ser la clase más importante, los burgueses. Y el objetivo era crear naciones constitucionales. O sea, vamos por pasos, ¿no? En un primer paso es quitar las monarquías. En un segundo paso es crear una nación y tener una constitución, tener reglas, tener leyes para forjarse en una nación. Eso es lo importante. Y la última, que también preguntan mucho, va a estar liderada por los obreros, ¿verdad? Y aquí lo más importante es eso, que la clase obrera es la que va a pelear por los derechos, va a ser la clase protagónica. Entonces yo siempre les doy una técnica para que no se les haga difícil. Les enseño la palabra cebo, para que sepan qué clase es la protagónica, ¿no? Si es 20, carbonarios, ¿no? Fíjense, vamos así, 20, 30, 48. Carbonarios, burgueses y obreros. Nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál fue la clase protagónica en la oleada de 1820? Carbonarios. ¿Cuál fue en el 30? Burgueses. ¿Cuál fue en el 48? Obreros. ¿Por qué surgieron? Las primeras en contra de las monarquías. Las segundas para forjar monarquías constitucionalistas, ¿no? Y en el 48 está muy vinculado con los derechos obreros, ¿va? Básicamente. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a hacer pregunta abierta y ahorita hacemos preguntas para que vean cómo viene su examen, ¿va? Fíjense. A ver, yo les voy a preguntar, ¿va? A ver, clase social importante del 48. ¿Cuál es la clase protagónica en las oleadas de 1848? Usen su cebo, así. Ya vieron. Obreros. Excelente. Ok. A ver, ¿por qué en la década, en la oleada de los 30, qué es lo que querían formar? ¿Qué tipo de gobiernos o qué querían en sus naciones en el 30? A ver si se acuerdan. Constituciones, ¿verdad? Una constitución. Ahorita se los voy a repetir, Fer, espérame tantito, ahorita se los voy a repetir. Y en 1820 había un grupo era un ejército, ¿no? En Nápoles, en 1820, que eran liberales y que se dedicaban a la industria del carbón, a la minería. ¿Cómo se llamaban, no? Los carbonarios, exactamente. Fíjense, vamos a resumirlo otra vez. Vamos a nuestro cuadrito, ¿va? Fíjense, lo voy a volver a repetir. Si quieren que repita algo, avísenme, de verdad, con toda confianza. No tenemos tantas clases, pero yo estoy muy organizada. O sea, eso no se preocupen, ¿eh? Estoy muy, muy organizada para enseñarles lo esencial y tardarme más en lo que se les complique. Fíjense, tienen que aprenderse la clase social. Ajá. Yo les dije el cebo, carbonario, burgués y obrero. Si te digo clase protagónica en el 20, carbonario. En el 30, burgués. Y en el 48, obrero. ¿Cómo vamos? 20, 30, 48, ¿no? Para que usen con sus manitas les pueda ayudar. Los primeros fueron una reacción al absolutismo, a las monarquías. Después van a un segundo objetivo. Ahora vamos a crear estados-nación. Y luego van a un tercer objetivo. Vamos a pelear por los derechos de los obreros. Eso es lo importante en este tema, ¿va? Vamos a las preguntas. En la pregunta ustedes se van a dar cuenta si entendieron el tema o no. De todas maneras saben que estos temas siempre va a haber talleres, los más como, estos son como los temas más rebuscados, de verdad, de historia, los demás son fáciles. Pero estos siempre son como más complejos, pero vamos a trabajarlo, no se preocupen, ¿eh? Vamos a hacer las preguntas. Claro que sí. Le regreso, Jazz, tú me dices en dónde. ¿Aquí? Ok, tú me avisas, ¿va? Entonces acuérdense, carbonarios, burgueses, obreros. En contra de las monarquías, buscaban estados constitucionalistas y al final tenemos los derechos obreros. Son 6 cositas que tienen que aprenderse de este tema, nada más. Ajá. Si se aprenden esas 6 cositas,
van a poder contestar cualquier pregunta, se los prometo. Miren, vamos a demostrarlo, ¿va? Fíjense. Vamos aquí, acuérdense, estamos entrenando, hay que ser muy analíticos. Siempre, siempre, siempre les voy a enseñar a hacer eso, no se preocupen. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Dice, grupo social que durante los siglos XVIII y XIX ideó, emprendió y consumó, Bren, exactamente, y consumó los movimientos revolucionarios con el fin de conseguir el poder político en sus respectivos países. ¿Cuál consideran ustedes que es el grupo social más influyente en los dos siglos, tanto en las revoluciones del XVIII como en el siglo XIX? ¿Qué clase social siempre está presente? Aquí no está siendo específica la pregunta, está siendo general, ¿no? Tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX hay una clase social que empezó los cambios, que los consumó y los consolidó. Es la clase más importante. Exactamente. Muy bien, Diana, muy bien, Jenny. Son los burgueses. Muy bien, Citlali. Fíjense, una característica que tiene la clase de los burgueses es que durante el siglo XVIII y XIX siempre fue protagónica, fue la que llevó los cambios en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, en la independencia de las 13 colonias, siempre es la más importante. Pero ahora fíjense la 2. La 2 es una pregunta específica. Esta vino mucho en mayo se lo preguntaron mucho. ¿Cuál fue el objetivo de la Revolución Liberal en el 48? O sea, aquí ya me está dando la respuesta, pero ¿por qué luchaban los obreros? ¿Por sus derechos, por el poder, contra los campesinos o por sus propiedades? ¿Por qué luchaban? Exactamente, muy bien. Hoy están bien serios. Uy, me gusta, están concentrados, ¿verdad? Ya los vi. Exactamente, los obreros luchan por sus derechos. Esa es la respuesta. Déjenme ir señalando, ¿va? Aquí teníamos a los burgueses, aquí teníamos a los obreros. Vamos a hacer también esta pregunta. Claro, ok, muy bien, ya te espero. También esta pregunta venía la 3 y la 4. Sí, ya me acordé, la 3. Dice, las revoluciones burguesas, esta quiero ver si la pueden deducir ustedes. Si no, yo la voy a explicar. Es un poquito específica, esta es mucho de área 3. Dice, las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX consolidaron el capitalismo, ¿por qué? Lo que ustedes crean. Ajá, ahorita la vamos a analizar. Fortalecieron el liberalismo económico, permitieron el surgimiento del mercantilismo, lograron la igualdad económica social entre la población o favorecieron la mecanización de la agricultura. Ahí les va, sí les costó un poquito de trabajo, ¿va? La voy a explicar esta mejor, fíjense, ahí les va. La respuesta es la A, pero les voy a explicar por qué. Una forma muy sencilla, fíjense. Quiero que ustedes cuando vean la palabra consolidar, piensen, siempre les explico así, para que me entiendan todos, es muy padre. Piensen cuando un artista, por ejemplo, consolida su carrera. Ustedes tienen un cantante favorito, ajá, y siempre hay un éxito que ayudó a ese cantante a consolidarse. Cuando se refiere a consolidarse, es que se volvió importante, es que todo el mundo lo consume, es que todos lo tienen, ¿no? Ese cantante se volvió importante con una canción, ¿no? El capitalismo, ¿con qué se volvió importante? ¿Cómo llegó a los países? Llegó por la parte ideológica. El capitalismo está muy relacionado con el liberalismo. Ajá. Nosotros vivimos en un sistema capitalista y a la vez es liberal en la economía, porque lo vivimos todos los días. Hay libre competencia y libre mercado. Es lo mismo. Me está diciendo, ¿qué le ayudó a volverse importante al sistema? ¿Cómo llegó a toda Europa? ¿Cómo inició esto? ¿Por qué todo el mundo ahora, en el 18 y en el 19, por qué todo el mundo se empezó a convertir en capitalista? Por la ideología. Casi siempre estos sistemas llegan por las ideas. Primero, antes que las fábricas, las empresas, lo que nosotros compramos ideas. ¿Sí se han dado cuenta? Por ejemplo, la música que escuchamos. ¿Cómo está, fíjense, cómo Corea está creciendo mucho y cómo está influenciando al mundo con su música? ¿Por qué ahora la gente, y más sus generaciones, ustedes hablan tanto de Corea? Por la ideología, por la que la música es ideología. Y así es como todos consumimos a la cultura coreana. ¿Cómo consumimos la cultura norteamericana? Con la música. Aquí cómo se empezó a consumir el capitalismo con el liberalismo económico, ¿no? Esa es la ideología, ¿va? Espero que les haya quedado un poquito más clara a qué me refiero con consolidarse, ¿verdad? Luego la 4 dice,
La principal demanda de las revoluciones de 1830, ¿qué es lo que querían? Crear estados nacionales, querían regresarse a las monarquías absolutistas, pelear por los derechos de los obreros o la independencia de Hispanoamérica. Exactamente. Ajá. La respuesta es crear estados nacionales. Muy bien, Pablo, muy bien. Eso, Grecia. Muy bien, Citlali, muy bien, Jenny. Ah, no, bueno, bueno, es la A, pero bueno. muy bien todos. Excelente, excelente. Ya le vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? Ya vamos viendo que, no te preocupes, no pasa nada. Ya le estamos entendiendo un poquito más al tema, ¿verdad? Espero que sí. Oigan, sí estoy grabando, ¿verdad? Díganme que sí estoy grabando. Ay, sí, sí estoy grabando. Sí, sí estoy grabando. Es que de repente se me olvida, ¿eh? Qué bueno que luego sí me andan, luego sí me recuerdan, porque luego se me olvida y como tengo que estar en todo, en todo, en todo, en todo, pues luego se me olvida, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, chicos. Increíbles. Vamos muy bien. Ahora, vamos a... estos son mis temas favoritos. Se ponen muy, muy buenos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Miren, vamos ahora a ver el tema de los movimientos obreros, que está muy relacionado con socialismo, ¿verdad? Vamos a ver ese tema. Miren, un movimiento obrero, estos movimientos obreros, ¿se acuerdan que quedamos que en la Revolución Industrial surge la clase obrera? Y los burgueses se van a convertir en la clase dominante, ¿no? Los burgueses son los dueños de las máquinas, del capital, de las fábricas, de los transportes. Y el obrero es el que presta su mano de obra. Ajá. Si tú eres un empresario, pues eres un burgués. Si tú no eres empresario, eres un obrero. Y se conoce como proletariado. Aunque hay gente que lo usa despectivamente, pero no debe ser así. Simplemente es una persona que trabaja y que renta su mano de obra. Entonces, la revolución industrial dio, y otra consecuencia importante fue el movimiento obrero, ¿verdad? La clase burguesa se consolida y el proletariado o los obreros van a surgir como clase dominada, clase explotada. Entonces, ellos en algún punto se van a concientizar de que la unión hace la fuerza, de que están siendo explotados, de que están siendo abusados. Y el socialismo se va a convertir en su ideología, ajá, en lo que va a nutrir sus ideas, en lo que los va a inspirar para luchar por los cambios, porque son la clase explotada, la clase dominada. Hoy vamos a ser muy marxistas, ¿eh? Vamos a ser este pensamiento es muy radical, pero hoy vamos a meternos en el papel de que somos marxistas radicales, ajá. Hoy vamos a hacer eso hoy, el día de hoy. Entonces, es importante saber esto, ¿no? Que surge la clase obrera, la burguesa no surge aquí, sino que se empodera, ¿no? La clase burguesa empoderada, con las fábricas, los transportes y todos los recursos. Ajá. Y pues los que no tienen nada, pues son los obreros, ¿no? Básicamente. Y miren, vamos a empezar a estudiar el día de hoy, primero los movimientos obreros, y después vamos a ver el socialismo, ¿va? Los movimientos obreros fueron los primeros intentos por organizarse y por pelear, porque estos chicos van a surgir como una reacción negativa a la revolución industrial. No todo el mundo recibió de buena forma que se introdujeran máquinas. Ajá, ahorita vamos a ver por qué. No todo el mundo estuvo de acuerdo. Un primer movimiento son los ludistas, ajá, el llamado ludismo, liderado por Ned Ludd. Fíjense, esto está muy interesante. ¿Qué pasó aquí? Antes de la revolución industrial y de que se introdujeran las máquinas, ajá, habían talleres artesanales. ¿Se acuerdan que les conté? Todo era más lento, todo era artesanal, era más bonito y todo eso, pero era más lento, ¿no? Todo así. Entonces, estos talleres artesanales, que eran artesanos, empezaron a quebrar, porque de repente el taller artesanal de al lado tenía maquinaria nueva, innovadora, podía dar sus productos más baratos y más rápido. Entonces, estos talleres artesanales empezaron a quebrar. Entonces, imagínense, chicos, que ustedes tienen su taller artesanal y de repente les ponen la competencia enfrente y están generando más dinero que ustedes. Ustedes se van a molestar, ¿no? ¿Y a quién van a culpar? A las máquinas. Entonces, este movimiento obrero, la característica más importante que te van a preguntar en tu examen es eso, destrucción de máquinas. Entonces, chicos, vamos a unirnos. Esas máquinas nos están arruinando el trabajo. ¿Me acompañan o no? Vamos a destruir máquinas. ¡Viva la anarquía! Vamos a destruir máquinas porque nos están dejando en la quiebra.
Fíjense que hay una serie que me gusta mucho, que podemos entender este proceso. Se llama Mejores que nosotros o Entre nosotros, de robots, ¿no? Empiezan a introducir los robots en la economía y en la vida diaria y surge una generación de chavos así anarquistas radicales que quieren destruir a los robots porque culpan a los robots de todas las crisis y los problemas en el mundo. Entonces, es algo muy similar, es una reacción adversa. Va Jenny. Jenny, ¿sí me acompaña? Hay que acabar con ellas. Ay, no sé, chicos, es un juego, es un juego. ¿Eh? No, no van a creer de aquí al Zócalo, no, 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 es un jueguito. ¿Eh? Pero está bien que me apoyen, excelente. Entonces, si nosotros somos ludistas, ¿qué queremos? Destruir máquinas. Y en tu examen va a venir así, literal. ¿De qué habla el ludismo? ¿O de qué se trata? ¿O a qué se refiere el ludismo? Y tu destrucción de máquinas. Ajá, para que nunca se les olvide. Ahora, hay un segundo movimiento obrero importante que es el cartismo. El cartismo, digamos que los cartistas van a ir al problema un poco más allá. Dicen, a ver. Ok, las máquinas no son el problema. El problema es que no tenemos derechos, es que no estamos representados, es que no estamos organizados. Entonces el cartismo va un poquito más allá. ¿Y qué es lo que hacen? Van a empezar literal a enviar cartas, por eso se llama cartismo. Empezaron a mandar cartas al Parlamento pidiéndoles el sufragio universal, o sea, poder participar en las elecciones políticas, porque antes había un voto que era el censitario. Si tú tenías dinero, podías votar, pero si no, no podías votar, o según el dinero que tenías es lo que valía tu voto. El sufragio universal es que todos puedan votar, sin importar tu dinero, mientras seas mayor de edad, ¿no? Ese es el único requisito para poder votar. Entonces el cartismo eran un conjunto de cartas, un documento enviado al Parlamento donde pedían el sufragio universal y poder participar en política. Eso es lo que pedían los obreros, ¿va? Este movimiento pues no duró mucho, pero eso es lo importante, la Carta del Pueblo, el cartismo. Eso es lo más importante con el cartismo, ¿va? Ahorita vamos a hacer las preguntitas de este tema y luchaban por sus derechos políticos. Entonces, fíjense, el cartismo es, hay que acabar con las máquinas, digo, el ludismo, perdón, hay que acabar con las máquinas, y el cartismo es, vamos a pelear por nuestros derechos, ¿verdad? Básicamente, esa será la diferencia entre uno y otro, ¿va? Esa es nuestra diferencia. Luego, vamos a ver el socialismo, también este tema es muy interesante, a mí me gusta mucho este tema. Déjame ver si me da tiempo porque creo que ya no tanto. Acabamos que a las 7:55, ¿verdad? Ajá, 7:55. Ah, no, a las 8. No, sí no da tiempo. Acabamos a las 8, ya me acordé. Exactamente. Fíjense, no sé qué tanto sepan ustedes de socialismo, si ya hayan estudiado, lo conozcan. Les voy a platicar de manera general qué es el socialismo porque lo vamos a estudiar. Miren, el socialismo, algo muy importante es que los medios de producción, cuando me refiero a medios de producción, me refiero a las fábricas, a las máquinas, a los transportes, todo lo que se usa para producir, dicen en una fábrica. Entonces, esos en el socialismo le pertenecen al Estado, porque se supone que el Estado es equitativo y reparte en partes iguales, ¿no? Esa es la idea del socialismo, la igualdad, de que todos somos iguales y todo se reparte igual. Sé que esto es un poco utópico, pero así funciona, porque en el capitalismo, ¿de quién son las fábricas? ¿De quién son las máquinas? Pues de los burgueses, ¿no? A ellos les pertenecen. Aquí no, aquí es el Estado, el gobierno. Ah, otro punto importante, que es la planificación económica. Es decir, el Estado interviene, el Estado decide cuánto producir, cómo, por qué. Fíjense, por ejemplo, en la URSS hubo un tiempo que estaba prohibido, por ejemplo, producir chicle o comprar chicle, ¿no? Un decir. O sea, había varias cosas que el Estado permitía o no que se produjeran en su territorio, porque es un Estado planificado, planificado por el Estado. Y el más importante es la sociedad igualitaria. Aquí no hay competencia, ¿no? A ver, ustedes ahorita me dicen qué opinan. Si es posible un mundo sin competencia, ¿será posible? El socialismo nos dice que sí, que el Estado es equitativo, ¿no? Que el Estado controla, que la sociedad es igualitaria y que no hay competencia. O sea, no hay propiedad privada, ¿no? Básicamente es lo que nos dice. Como el caso de Cuba. Fíjense que, exactamente, Diana, es un muy buen ejemplo. Fíjense que, claro que el socialismo tiene una parte padre, se las voy a contar así rápido.
La parte padre del socialismo es que si tú quieres estudiar lo que tú quieras, puedes hacerlo. Si quieres ser doctor, o sea, la educación es gratuita. Es algo muy padre. En la URSS también casi no había crímenes de odio, porque en la URSS, por ejemplo, estaban acostumbrados a tratar con nacionalidades diferentes, ¿no? Casi no había muy poca inseguridad. O sea, había mucho acceso a la cultura, cosas muy padres, pero esa parte sí está muy difícil porque hay mucha represión, hay mucho control. Sí puedes tener cosas propias como un cepillo de dientes, ¿eh? No crean que, o sea, sí puedes tener cosas propias, pero no puedes tener negocios, no puedes tener empresas, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras. Como cuando ándale, eso es muy buen ejemplo, Bren, como las propinas, ¿no? Es un sistema socialista, todos somos iguales y la propina se reparte igual, ¿no? No importa si te dieron más a ti, tienes que sacarlo y pues ni modo, ¿no? Yo llegué también alguna vez a ser mesera y sí me daban buenas propinas, pero yo sí la verdad se me hacía injusto que luego tú así bien amable y todo y tenías que repartirla, ¿no? Y pues ni modo, así es el socialismo, ¿verdad? Todo es igual para todos, exactamente. Sí, y es un sistema muy difícil de tener, chicos, porque como bien nos dices también, Simar, por naturaleza el hombre es competitivo. O sea, creo que todos somos competitivos. Unos más, unos menos, ¿no? Es padre ese trabajo, ¿eh? A mí sí me gustó, es muy emocionante, es como mucha adrenalina, aquí, allá, y como que te pones metas y a mí sí me gustó trabajar así. A mí todos mis trabajos me han gustado mucho, los poquitos que he tenido, pero sí, no he trabajado mucho, ¿eh? Así que digas la verdad. Sí que he trabajado, pero sí me ha gustado. Exactamente. Muy bien, chicos. Entonces, este sistema en general es así, ¿no? Todos somos iguales, no hay competencia, no hay propiedad privada, los medios de producción son del Estado. Sí, y las propinas luego son buenas, pero luego es todo un problema, sí es cierto. Exactamente, bien, está muy bien. Ahora fíjense, vamos a esta parte del socialismo, pero fíjense, el socialismo es como si fuera un árbol, ¿no? Y vamos a ver tres ramitas, tres vertientes del socialismo. La primera ramita del socialismo que surgió es el socialismo utópico. Estas ramitas que les digo buscan más o menos lo mismo, la igualdad, ¿no? Pero fíjense, este socialismo utópico se le llama socialismo burgués. Es como un híbrido. Ajá, ahora les digo por qué. Este socialismo, cuando ustedes escuchan la palabra de utópico, es algo difícil de alcanzar. Es como algo como medio de ensueño, como que no creo poder alcanzarlo, es un poquito difícil, como que no es tan posible, es muy soñador. Y está llevado a cabo por burgueses, porque fíjense que el científico, aquí sí son más obreros, son el proletariado, pero aquí son burgueses que buscaban como un ajuste del sistema capitalista, se puede decir, como un sistema más blandito, no tan salvaje, porque el capitalismo es salvaje, ¿no? Es rudo el capitalismo. Entonces, por eso les llaman los socialistas utópicos o burgueses, porque son muy tibios. Ellos pensaban que se puede conseguir una sociedad justa e igualitaria. ¿Ustedes creen que eso sea posible? O sea, literal, ellos creían como en comunas, así como tipo comunidades hippies, más o menos, donde todas las personas podían convivir y todo podía decidirse democráticamente y que todo podía ser equitativo, ¿verdad? Está muy soñador, ¿no, Vane? ¿Cómo ves? O sea, está padrísimo. A mí me encantaría vivir así, la verdad. Yo sí soy muy soñadora, yo soy ya muy utópica, pero también soy realista y sé que es muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los representantes más importantes, sí está muy fumado, ¿verdad? Es Charles Fourier y Robert Owen, ajá. Estos hay que apuntarlos, nos pueden preguntar socialistas utópicos. Ustedes pónganle Luis Blanc, que lo tenemos por acá, que es uno de los primeros que empieza a escribir sobre el capitalismo, y dice, no, pues es que el capitalismo es una bola de egoístas, cada quien piensa por su propia cuenta, eso no está bien, el interés general dónde queda, ¿no? Empieza a cuestionar todo esto. Y entonces tenemos como principales representantes a Luis Blanc, hay que apuntarlos por ahí, a Charles Fourier y a Robert Owen. Eso nos pueden preguntar de socialismo utópico. ¿Y quién representa el socialismo utópico? Los burgueses, ¿no? El socialismo burgués. Así lo vamos a relacionar. Y otra idea bien fumada, fíjense, decían que la emancipación, la independencia, los cambios se logran de manera pacífica. Eso es lo que ellos creían, que la violencia está mal, que las huelgas están mal. Ajá.
que para ellos basta con unos cambios. Del capitalismo hay que modificarlo y ya. O sea, eso es lo que pensaban. Entonces, aquí voy a rescatar las ideas importantes para que sea lo que apunten. Socialismo burgués, ¿no? Representado por burgueses que tenían empresas, ¿no? Una sociedad justa e igualitaria y la independencia o emancipación mediante la razón y no la violencia, ¿verdad? Es que miren, chicos, como maestra de historia, no les puedo decir, y la historia nos demuestra que los cambios siempre han sido violentos, ¿no? O sea, simplemente enseñarles revoluciones burguesas, activa su mente, y no les voy a decir que no. Claro que sí, pero también hay que ir a acción política, eso es muy importante, que no queden huelgas, claro que es el principio, pero tenemos que ir a propuestas, tenemos que ir más allá, hay que buscar el equilibrio, ¿les parece? Entre las acciones violentas, a veces hay que hacer ruido, sí estoy de acuerdo, pero también hay que tener propuestas, entonces hay que buscar el equilibrio, pero la paz nunca ha sido una opción como tal, ¿verdad? Vamos a ver alguno con la independencia de la India, que es como que y en Sudáfrica la excepción, ¿no? La regla, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, bien, y al principio, pues la paz no fue, no fue una opción, ¿verdad? Y fíjense, esto está bien loco porque Charles Fourier y Robert Owen, chicos, incluso llegaron a hacer su proyecto, ¿no? En la vida real. O sea, esto que les puse que son los falansterios y y New Harmony, eran como pequeñas ciudades donde ellos invirtieron dinero, tenían la gente vivía ahí, trabajaba ahí, y todos supuestamente eran iguales, ¿no? Esa era la idea. Pero no funcionó. Su proyecto no funcionó porque la gente luego era muy floja, se confundía, a veces la ganancia, les pagaban muy bien y la ganancia era muy poca, entonces estos proyectos fracasaron, pero sí existieron. New Harmony, aquí está la foto, bueno, no la foto, la pintura, perdón, todavía no había fotografía como todavía faltaba para la fotografía, está una pintura de New Harmony, entonces tú podías trabajar ahí vivías y tenías todo lo necesario, tenías agua, electricidad, tú no pagabas por nada y trabajabas, pero te colocaban en algún lugar donde te desempeñaras mejor, donde te gustara. Cuidar a los niños en el hospital, lo que tú quisieras, ¿no? Y así funcionaba. O sea, era un proyecto interesante, ¿no? Pero pues no funcionó. Entonces, en síntesis tenemos eso, ¿verdad? Una sociedad igualitaria, la paz, el socialismo burgués, ¿verdad? Que es un grupo de burgueses que creen que pueden cambiar al mundo. Charles Fourier, Louis Blanc y Saint-Simon. Lo más importante del socialismo utópico. Vamos con mi favorito. Ya saben, ya me conocen, soy radical, ya, o sea, más o menos ya saben cómo soy. Vamos con mi favorito, que es el socialismo científico. El socialismo científico es una teoría. ¿Por qué se le llama científico? Porque Marx lo que hace, les voy a platicar un poquito de Marx, que también es muy radical su pensamiento, pero es muy interesante. Marx nace casi a finales del siglo XVIII, en ese contexto XVIII-XIX se desarrolla en ese contexto. Entonces, él observa que la revolución industrial no ha traído cosas buenas para los obreros. Marx siempre se maneja como que era flojo y que no trabajaba, ¿no? Lo que pasa es que Marx pensaba que había que trabajar en lo que te gustara, en lo que el trabajo tenía que ser dignificante y no al contrario, ¿no? Porque cuando uno trabaja, se convierte en una máquina, te conviertes en un objeto, ¿no? El que pone las tuercas, el que clava, el que martilla, pierdes tu identidad y te alineas con un objeto, ¿no? Más o menos es lo que decía Marx. Entonces, él se pone a estudiar el capitalismo, cómo funciona, hace un libro, bueno, van a ser varios, El Capital entre ellos, también tenemos el Manifiesto Comunista, que es básicamente, empieza a hablar sobre el capitalismo, pero estamos de acuerdo que si tú quieres criticar algo, debes conocerlo. Entonces, él empieza a conocer el sistema, empieza a observar cómo funciona, lo critica y propone un nuevo sistema, que es el socialismo. Por eso Marx se le conoce como el padre prácticamente del socialismo, ¿no? Básicamente, bueno, más que nada, se especifica más como comunismo. No se preocupen por la diferencia, es que son presiones conceptuales, filosóficas, pero vamos a manejarlo como socialismo. Ustedes no se compliquen con esa parte. Eso ya, si van a estudiar filosofía y todo eso, pues sí, pero si no, no pasa nada. Y entonces Marx va a ser más radical. Ajá. Marx y Engels. Ahí les van las ideas de Marx, que son las que vamos a destacar y les preguntan mucho en su examen. La primera es la lucha de clases. Así póngale ahí como primer punto. Apunte. La lucha de clases, ¿qué es eso? Básicamente, siempre va a haber un conflicto entre pobres y ricos, entre explotadores y explotados, ¿verdad?
Jamás, jamás estas clases van a estar de acuerdo. Que si pagas muchos impuestos, que si no pagas impuestos, que si el salario mínimo, jamás van a estar de acuerdo. Y siempre, cuando podemos observar la historia en términos económicos, siempre va a haber una lucha entre el hombre libre ¿cómo se llama? Y el esclavo, ¿no? Entre el señor feudal y el siervo, entre el obrero y el capitalista. O sea, siempre, siempre va a estar esta lucha. Y de esa lucha es de donde vienen los cambios. Por eso dice Marx, ¿no? El cambio, bueno, así es como se interpreta, ¿eh? Van a encontrar muchas interpretaciones de Marx. Hay debates de este tema. Pero si yo pienso en socialismo científico, debo pensar en lucha de clases. Pobres contra ricos, explotados contra explotadores, burgueses contra proletariado. Eso es lo más importante. Y de esta lucha siempre viene el cambio. ¿Cuál sería aquí el cambio? El nuevo sistema, el socialismo. Eso es lo que más o menos te plantea Marx, ¿no? En la lucha entre obrero y burgués iba a surgir un nuevo sistema que sería el socialismo, que es la meta que tenía Marx, ¿no? Este sistema va a desaparecer y va a surgir uno nuevo. Otro es básico, abolir la propiedad privada, ¿no? Que no haya eso de que empresario, que burgués, no. Los medios de producción son de y para todos. Es muy radical en su pensamiento, si se dan cuenta, sí es muy radical. Entonces, hay que abolir la propiedad privada. Hoy vamos a ser marxistas. Lucha de clases, abolir la propiedad privada. Todos vamos a tener lo mismo. Y luego viene la revolución del proletariado. La revolución es básicamente la lucha es el cambio que va a ser llevado a cabo por los obreros. Revolución es un cambio, ¿no? ¿Quién va a lograr ese cambio en el sistema? Los obreros. Todo el poder para los soviets, todo el poder para el proletariado, que son los obreros. Es como si fuera un mundo gobernado por obreros. De hecho, en la URSS, al principio, los obreros tenían mucho poder, literal, o sea, se organizaban en soviets, que son como consejos de huelga, y tenían todo el poder del país, pero lo fueron perdiendo, ¿no? Y después se volvió una dictadura. O sea, cambió mucho en la URSS, lo vamos a ver después. Entonces, ellos van a adquirir una conciencia de clase y se van a dar cuenta que si se pueden organizar, pueden llevar a cabo los cambios, pero de manera violenta. Por eso es la revolución del proletariado. No va a ser por la forma pacífica. Entonces, si se dan cuenta, utópico y científico casi casi lo podemos encontrar en polos opuestos, ¿verdad? Vamos a ver el comparativo. Para que cerremos aquí, me faltaría anarquismo. Fíjense, por ejemplo, en el utópico, la sociedad como es solidaria, equitativa, todos somos iguales, somos democráticos. En el científico, lucha de clases, pobres contra ricos, no podemos coincidir, siempre vamos a estar peleando. En el utópico, los cambios son poco a poquito, son pacíficos. Y en el socialismo, viva la violencia, ¿no? La revolución del proletariado. Y los medios de producción, pues van a ser repartidos y aquí no hay propiedad privada, ¿no? ¿Ya vieron? Esas son como las pequeñas diferencias entre estos dos sistemas. Ahora, vamos a hacer las preguntas. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Me encantan los ejercicios, ¿va? Para que este ejercicio les va a ayudar para tener lo importante del tema. Acuérdense que uno pues les da una explicación amplia, pero a final de cuentas, lo que yo tengo que retener para mi examen es esto, nada más. Todo lo demás es para entenderlo, porque si lo entiendo es más fácil retener, ¿verdad? Sí, sí, fíjense, ustedes me van a ir diciendo. Por ejemplo, vamos a relacionar el ludismo, ¿con qué lo relaciono? O sea, si yo digo ludismo, así, ¿ustedes en qué piensan? Excelente, ahí voy, ¿eh? Lo voy a unir. Muy bien, Jazz, muy bien, Yair. Ajá, muy bien, Jenny. Citlali, muy bien. Destrucción de máquinas, vamos a destruir máquinas. El cartismo, ¿qué les suena el cartismo? Ahí vayan revisando, yo voy viendo cómo contestan, ¿va? Exactamente, muy bien. La carta, sufragio, los derechos políticos, la carta del pueblo, muy bien. Luego viene socialismo científico. ¿Con qué van a relacionar socialismo científico? Así, si yo digo socialismo científico, nosotros seríamos así, ¿no? Nosotros somos radicales. ¿Les parece? Nosotros seríamos socialismo científico. Seríamos marxistas. La lucha de clases, revolución del proletariado. Excelente, muy bien, Enta, muy bien, Pablo. Socialismo utópico, ya saben, ¿no? La maestra. Exactamente. Comunidades ideales, organizadas, democráticas, ¿no? Eso es como lo más importante. Y fíjense, vamos, yo creo que sí me da tiempo. No, no, ya no, ya son las 8, ya no me da tiempo, sino
Ya no me da tiempo a la otra clase. Exactamente. Bueno, le voy a dejar hasta aquí. Muy bien, Jenny, muy bien, Citlali. En esta parte que es importante del...